Ya tengo el placer de estar con Graciano Palomo. ¿Cómo estás? Un placer enorme. Igualmente, Hugo. Una de las noticias que más nos ha llamado la atención es esa supuesta asesoría de Iván Redondo a las 5 lideresas, ¿no? Las que veíamos en esa foto. Es decir, Fátima Hamed estaba, Ada Colau, Yolanda Díaz. Tú, como gran experto de Iván Redondo, Graciano, ¿crees que está asesorando a estas 5 lideresas de la izquierda? Bueno, yo creo que él se deja querer, ¿no? Sí, Porque al final el muñeco se viene desplomando como si fuera sí. un muñeco de nieve, ¿no? Es decir, Sánchez lo echó, a pesar de lo que él diga, lo echó, lo tiró por el barranco, nunca mejor dicho, y ahora pues sabe que su tiempo se acaba y entonces en este oficio, en este chollo, en ese negocio, o estás Claro. o enseguida se olvidan de ti, ¿no? Es posible, pero yo no lo creo porque esas 5 lideresas, en fin, 5 son lideresas, ya veremos. Claro. Exacto. Es decir, yo creo que estas son de otro perfil, es decir, son de izquierda radical y la izquierda radical no siempre ha desechado e incluso ha despreciado a este tipo de gurús, porque ellos tienen los suyos. Empezando por Pablo Iglesias, sin Sí. duda. Empezando por Pablo Iglesias, que se considera, desde luego, yo creo que mucho más listo que Redondo, ¿no? Lo único cierto que hay a estas alturas es que en el Partido Socialista ha caído en absoluta desgracia. Sí. En el Partido Socialista y en el gobierno, ¿no? Y ahí anda haciendo artículos en La Vanguardia, con escaso éxito y opinión del resto, por lo que me dicen, y bueno, pues ahí anda el buen hombre. Yo creo que a medida que pasa el tiempo, ya han pasado 6 meses o 5 meses desde su decapitación sumaria, pues empieza con toda modestia y humildad todo lo que yo dije en mi libro, Iván Redondo, el manipulador de emociones, se está cumpliendo. Es decir, es un personaje creado por los medios. No digo que sea tonto, ¿eh? Es una persona muy ambiciosa y muy inteligente y sobre todo muy trabajador, sobre todo muy trabajador. Y eso, pues, hombre, rinde sus frutos. Él tuvo éxito con Monao en una primera entrega en el 2011 al 2015, después fracasó porque los echaron y después tuvo éxito con la recuperación de la Secretaría General con Sánchez y nada menos que con la presidencia del gobierno en una famosa moción de censura en la que él fue clave. Pero bueno, la vida es de subir y bajar, ¿no? Y yo creo que o tiene algún éxito notorio próximamente o pues, caerá en el olvido, como es parte de la condición humana. Eh, Graciano, tú antes comentabas algo interesante, muy interesante, sobre la relación, o posible relación entre Pablo Iglesias y Iván Redondo, ¿no? Veíamos hace ya unos días una dedicatoria que Iván Redondo pues plasmaba en el último libro de Toñi Bolaño, un libro autobiográfico de Iván Redondo, y le mandaba ese libro con una dedicatoria a Pablo Iglesias, escrita con puño y letra del propio Iván Redondo, en el que le trataba de amigo. Y a todos nos ha extrañado. No sé si viste esa dedicatoria a la cual me refiero. Sí, bueno, vamos a ver, él viene de la derecha pura y dura y yo Sí. creo que, ya lo he dicho muchas veces y lo escribo en mi libro, sus grandes mentores profesionales son Karl Rove, el gurú por excelencia en las últimas décadas de la derecha norteamericana y de la derecha extrema de norteamericana y de Roger Stone, ¿no? Entonces, bueno, pues de alguna manera él se mimetizó con el Partido Popular en Extremadura y de hecho en mi libro aparece un artículo en el que habla de nosotros, del PP, que hemos cambiado la historia de Extremadura. Bueno, en Iván Redondo para él mismo siempre está cambiando la historia de todo. Todo lo que toca es histórico, ¿no? En el fondo, pues no deja de ser pues un chico atildadito, leído, ambicioso, estajanovista, gran trabajador, pero vamos, de eso al genio que él se pinta y le pinta Bolaños y toda esta gente, pues va un trecho, sencillamente. Por ejemplo, si lo comparas con Pedro Arriola, que estuvo 30 y tantos años llevando a 2 candidatos a la presidencia del gobierno y no con mociones de censura, sino con las urnas, el señor Rajoy y el señor Aznar, hay una diferencia brutal, ¿no? Porque en primer lugar Redondo incumple la norma fundamental de todo asesor, que es estar en la penumbra, es decir, no aparecer, y él es asesor de sí mismo con gran éxito, como se está viendo, es decir, que va a évole y como diría un clásico, la caga.
y después, pues, idem de idem, ¿no? Bueno, él dejó amigos ahí con 3 años que ha estado con todo el poder y en esas está. Cuando dice algo está llegando de, digamos, de contratos y eso significa que no tiene nada, sencillamente. Aparte que no lo necesita porque con Bárcenas se forró 207.098 con Bárcenas, ¿no? Y después, en el 2020, cuando la economía estaba absolutamente quebrada en el mundo y en España, su empresa que se la dejó a su mujer por razones legales de que no podía ser secretario de Estado y tenía una empresa privada, facturó el 325% más. Yo creo que es una ocasión para explicar a quién ha facturado. ¿Ha facturado al IBEX? ¿A qué IBEX? ¿Ha facturado a los ministerios? ¿Ha facturado a las empresas públicas? Es que eso debe... Y de eso no quiere entrar, no entra, jamás. No entra. Es más, pide cuando va a las entrevistas que no se hable de esto. Oiga, usted fue el ideólogo del derribo de un gobierno por corrupción. Sí. Coño, y por Bárcenas, digamos. Y resulta que cobraba 130.000 euros más que Bárcenas. Explique cuál fue el trabajo, enseñe cuál fue el trabajo. Es que yo no lo he encontrado, sinceramente. Y volviendo al tema de Yolanda Díaz, esté o no asesorada por Iván Redondo, ¿crees que Yolanda Díaz puede hacer peligrar, digamos, el liderazgo que tiene actualmente Pedro Sánchez? O incluso podría llegar a formar una valga la redundancia, una formación política nueva Yolanda Díaz, como especulan algunas personas. ¿Crees que está en peligro el liderazgo de Pedro Sánchez? En modo alguno. Vamos, si yo no apostaría, no sé, tendrá... Vamos a ver, los comunistas y neocomunistas en España desde el inicio mismo de la transición han tenido pues un 15, un 16, un 18% con Anguita, es decir, y eso, ese sector sigue ahí. 32 años después de la caída del muro, siguen ahí, no solamente en España, sino no en muchos países, ¿no? No en muchos países, ya se vio el ejemplo de Grecia con otro que iba a saltar el cielo, no duró menos que un caramelo a la puerta de un colegio. Yo sinceramente no lo creo, porque en definitiva tiene buena imagen la vicepresidenta Díaz, pero yo no veo que haya hecho más. Es decir, prometió de la derogación total de la reforma laboral y resulta que la otra vez dice que no se puede derogar. Es decir, ese sector existe y yo creo que van a tal. Pero luego se van a disputar mucho liderazgo con la Colau, esta chica de Valencia, que la de Compromís, etcétera, etcétera. Pero ¿por qué? Yo creo que argumentos ad hominem aparte, Sánchez se ha instalado o quiere instalarse en la socialdemocracia de manera teórica, porque luego gobernando con la izquierda radical es difícil, pero representa un partido que está muy, muy arraigado en la sociedad española, muy arraigado, tiene 140 años y yo lo veo eso difícil. Sinceramente, ni aunque fichen a Alistair Campbell, el que hizo al Tony Blair y al de Boris Johnson, yo creo que eso no, es decir, la gente no, yo creo que no quiere ni extrema derecha ni extrema izquierda, ¿no? Y como colofón, Graciano, yo lo que estoy viendo, y esto es opinión personal, estamos viendo una decadencia de la clase política, pero ya en términos genéricos, es decir, una falta de formación, una falta de experiencia, una falta de todo, insisto, en la clase política, y ya hablo en términos generales. Y lo que a mí más me sorprende es que tengamos ministros en España, o en este caso también ministras, ¿no? Como Yolanda Díaz, que sea ministra de Trabajo y que no tenga ni formación prácticamente que destaca, ni una experiencia consolidada en la empresa privada, ni en emprender. Pero ¿cómo puede ser esta mujer ministra de Trabajo? Pues llevas toda la razón. Es decir, ese es el gran problema que tiene España. Sí. España, que todavía es la cuarta potencia de Europa por PIB, medio en ruina, pero ha sido siempre histórico, ¿no? Es decir, salvando grandes periodos de la historia de España, donde los dirigentes eran tal, eso lleva razón. Es decir, hay un nivel básicamente muy deleznable. Ahora bien, también tengo que decir que es lo que la sociedad española ha votado, quizás sea reflejo de la propia sociedad española actual, ¿no? Bueno, también lo vemos en la derecha, ahora que los alicios son plan a favor por la quiebra del gobierno socialcomunista, las cifras no dejan lugar a dudas de la economía, en fin, etcétera, etcétera. Un gobierno que se salta la Constitución en 2 estados de alarma,
que se pone el mundo por montera a través de reales decretos, en los que lo introdujo básicamente Redondo en esa época. Sí. Pues tenemos ahí en un lío absolutamente ficticio y ridículo entre la Puerta del Sol y Génova 13, ¿no? Pero sí, es decir, yo creo que tienen que estar los mejores, no los más ricos ni los de grandes apellidos, no, tienen que estar los mejores. Y cuando al frente del gobierno de la nación ha habido gente preparada y tolerante y demócrata, el país ha ido como un cañón, pero efectivamente ahora es un poco deprimente y se ve en la sociedad, ¿no? En cualquier con el que hablas, y los mejores no quieren ir a la política, es decir, los que podrían, por ejemplo, aquí tenemos Draghis, aquí tenemos gente que tiene la capacidad de Draghi, pero no, primero no quieren y segundo no les dejan.